Bueno, mi nombre es Cruz Alejandro. Yo estoy en este momento circunstancialmente en lugar de la licenciada Gladys Obando, que anda con unos problemitas técnicos. Ya en breve se conectará seguramente. Eh, bueno, acá a mi lado se encuentra la licenciada Lorena Juárez, que hoy nos va a compartir su experiencia y sus conocimientos en relación al seguimiento que se realizan en los pacientes en la terapia intensiva, enfocado en la prevención de las lesiones por presión. Bueno, les dejo con ellas y después al final de la presentación seguramente si hay alguna duda al respecto, las evacuaremos. Muchas gracias. ¿Eh? Ahora se rompió al lado de acá. Sí, por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Y hay que comprar audífonos. ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? Bueno, hola a todos, buenos días. Nuestro tema hoy a desarrollar es el seguimiento del paciente con una lesión por presión en la unidad de cuidados críticos. No solamente vamos a hablar del seguimiento que se hace a nivel, digamos, de UCI, sino también cuando el paciente pasa a la internación, ¿sí? Con alguna lesión o alguna alteración de la integridad cutánea. Nuestro objetivo es conocer el flujo de trabajo para lograr el seguimiento de un paciente crónico que pasa a una unidad de internación con alteraciones de la integridad cutánea. Ahora vamos a hablar así básicamente de algunos puntos del paciente para que ustedes entiendan qué tipo de complicaciones tenía. Era un paciente masculino de 10 años que ingresó el 26 del 6 del año pasado con su diagnóstico que era en ese momento de neutropenia febril en estudio. Estaba internado en los cuidados intermedios y moderados en la internación y presentaba a nivel clínico una dienopatía en región cervical izquierda. El paciente presentaba acceso periférico para tratamiento antibiótico, se había reportado levaduras en la orina y en el transcurso de ese tiempo el paciente hace un shock séptico descompensado y pasa a la UCI 72, que es la unidad de cuidados intensivos de paciente inmunosuprimido, el 29 del 6. El paciente se le realizó un seguimiento desde el 26 hasta el 14 del 3, del 2025, donde se dio el alta. Básicamente ahora, como para que tengan una idea, el paciente en la unidad de cuidados intensivos estaba dentro de un aislamiento multiresistente porque presentaba muchas infecciones asociadas a su neutropenia. Estaba con las barandas en su cama elevada, está acompañada de su familiar, controlado y medicado según la indicación, con pseudoanalgesia continua, presentaba un SBS de -2, sedado paralizado, en ARM modo controlado, con un tubo 6 con balón fijo en 18, hemodinámicamente inestable, con requerimiento de inotrópicos, tenía 3 inotrópicos en ese momento, febril, los pulsos positivos, pulsos periféricos, edema generalizado, presentaba acceso venoso central, periféricos, acceso arterial, permeable, estaba ayunado con sonda nasogástrica abierta, débito porráceo abundante, abdomen impresionado en ese momento globoso, diuresis forzada por sonda vesical, catarsis positiva, líquida abundante. Eso era más o menos el contexto del paciente cuando pasa la UCI y en el transcurso de los días, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para entrar, digamos, en este tema de las alteraciones de la integridad cutánea? Todos los factores que el paciente crítico presenta, que tiene que ver, por ejemplo, en este caso, con su tratamiento médico. El paciente presentaba corticoides en altas dosis, ustedes saben que el corticoide inhibe la síntesis de la remodelación del colágeno, o sea que tiene una afectación en todo lo que es la proliferación capilar, retrasa todo lo que es un proceso de curación. En cuanto a los inotrópicos también, porque producen la vasodilatación o vasoconstricción periférica. En cuanto a quimioterapia, también el paciente había hecho quimioterapia, entonces también estas medicaciones alteran la capacidad de la división celular y frenan también el tema del proceso de cicatrización. Por eso un paciente que está neutropénico hay que tener en cuenta esta cuestión de evaluar bien toda su cuestión tegumentaria, porque, o sea, si se lesiona,
o sea, está propenso a infecciones, obviamente, y además es difícil que después las pueda recuperar esa integridad. Y los inmunosupresores que también tenía el paciente en su momento infundiendo FK, también son medicaciones que retrasan la cicatrización, sobre todo el tema de la proliferación de los fibroblastos y todo este proceso de cicatrización. Aparte, bueno, también tenía paralizantes neuromusculares, antibióticos, más o menos llegó a tener 7 antibióticos, y todo lo que es sedación, morfina, dexmedeto, además de otras drogas. En sí, para que ustedes entiendan que todas estas medicaciones o sea, no permiten que si el paciente presenta alguna lesión, pueda realizar su proceso normalmente, de cicatrización si presenta alguna herida. Del 26 al 10 del 8 aproximadamente, el paciente estaba en UCI y estaba en ARM. Más o menos del 19 al 8 el paciente seguía en la UCI, pero pasó a estar en BNI, con ventilación invasiva. Más o menos en el mes 9, el paciente ya está así en UCI, pero en área ambiente, y el 18 del 9 el paciente pasa a SIM, bueno, obviamente con área ambiente, y con, bueno, obviamente recuperado de lo que es la criticidad, ¿no? No de la cronicidad que tenía. Cuando nosotros vemos a este paciente tanto tiempo, o sea, más o menos ustedes ven que en periodos de internación más o menos de 9 meses, y con todas estas complicaciones inmunológicas que presentaba, eh, el paciente, a pesar de todas las medidas preventivas que se realizaron, presentó muchísimas lesiones, ¿sí? Lesiones, como ven acá, en la cabeza, lesiones en la apófisis espinosa, lesión sacra, lesión en la parte torácica, que fue por la compresión cuando se realizó las maniobras de RCP. Entonces, imagínense un paciente que está neutropénico, leucopénico, o sea, obviamente al cualquier presión con los tejidos, plano por plano, produce estas lesiones que hacen que pierda la integridad cutánea. Sí, pero esta es para profesor, que la Si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Bueno, seguimos. Cuando nosotros hablamos de las lesiones, más o menos tenemos que entrar en esto en saber qué es una lesión por presión, para entender si es otro tipo de lesión o si tiene que ver con su infección, si tiene nódulos, pápulas, o sea, comprender y saber diferenciar y diagnosticar la causa de la lesión para poder hacer el tratamiento indicado, ¿sí? Básicamente que ustedes recuerden que ya estas denominaciones que teníamos de antes como escara ya no se utiliza más, la úlcera por presión también se está dejando de usar, y la nueva denominación, más o menos desde el 2014, es decir, que es una lesión por presión, ¿sí? Porque uno cuando habla de escaras es como que solamente piensa en el paciente que tiene un tejido necrótico, y en realidad para poder mejorar toda la calidad y atención del paciente, hay que entender que es LPP, o sea, cuando comienza a aparecer el signo de isquemia, que es cuando el tejido está enrojecido, ya nosotros vemos la primera manifestación clínica que nos da la pauta de que tenemos que hacer prevención, ¿no? Previa. Entonces, para recordar, es una lesión localizada en la piel, sobre tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión o la presión en combinación con fuerzas de cizalla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? ¿Cuáles son los factores predisponentes? Bueno, yo estoy hablando que estaba en la UCI, entonces el paciente tiene disminución de sensibilidad y movilidad, bueno, todo lo que es sedación, si el paciente está con dolor, insuficiencia vasomotora, presión arterial baja, vasoconstricción, fármacos, septicemia, todos estos son factores que predisponen a que el paciente pueda presentar alguna alteración de la integridad cutánea. Factores de riesgo, como les mencioné anterior, están los propios del paciente, que son intrínsecos, y están los extrínsecos, que son los externos, ¿sí?, al paciente. Los intrínsecos sería todo lo que es movilidad, nutrición, edad, medicación, todo lo que es con el paciente. Y lo que es extrínseco sería la humedad, los dispositivos clínicos. Recuerden que en pediatría más del 50% en lo que es relacionado a las lesiones por presión se relacionan, o sea, tienen que ver con el uso de dispositivos. O sea, cuanto más dispositivos médicos tenga el paciente colocado, más riesgo de lesión por presión tiene. Lo que es higiene y sequedad también son factores que predisponen.
Otra cosa que a mí me sirve para determinar la lesión que tiene el paciente, saber diagnosticarla, es entender cuáles son las localizaciones más frecuentes en la población pediátrica, ¿sí? Si son menores de 3 años, generalmente la lesión más frecuente que van a encontrar va a ser cabeza, va a ser occipital, perdón, y pabellón auricular. Y mayor de 3 años sería talón y sacro, ¿sí? Serían las localizaciones más frecuentes. ¿Qué sé yo o qué herramienta tengo para poder determinar que este paciente tiene riesgo? Utilizar escalas de valoración validadas que tienen que ver con seguridad del paciente, porque recuerden que las LPP son un evento adverso. Entonces, con estas escalas a mí me permiten determinar si el paciente es de alto riesgo. Si es de alto riesgo, yo voy a valorarlo cada 24 horas realizando prevención, y si es de bajo riesgo, la valoración se hace cada 48 horas. Y se saca y se descarta totalmente lo que es el juicio clínico, o sea, determinar, no sé, lo que yo pienso según lo que yo sabía de hace años atrás, que ya está desactualizado. Entonces, con estas escalas nosotros tenemos un pensamiento crítico que realmente está avalado. Escalas de validación, tenemos muchas. Las que nosotros usamos en el hospital es la NRAS, que se utiliza en la población neonatal. Más que nada, no les voy a nombrar todo esto, pero para que ustedes sepan lo que mide, que tiene que ver con el estado mental, la movilidad del paciente, la actividad, la nutrición, la humedad. Esto le da un valor, y con respecto a cuánto te da, vos determinás si el paciente tiene un riesgo alto o un riesgo bajo de padecer lesión por PCA. Lo mismo es la escala Braden-Cook, esto es para pacientes mayores de 1 mes hasta los 14 años, que es la que usamos generalmente. También mide lo mismo: movilidad, actividad, percepción sensorial, humedad, nutrición, perfusión, y te da un valor. De acuerdo a eso vos determinas si es menor de 16 puntos, es que tiene riesgo, y mayor con riesgo bajo. Y después tenemos para la escala que se llama Braden sola, que es para los pacientes mayores de 14 años, que también mide lo mismo, todo lo que les dije anteriormente. ¿Cuáles son? Como les dije, básicamente nosotros como terapistas sabemos cuáles son las intervenciones o las medidas de prevención. Un paquete de medidas siempre tiene que estar establecido en la institución para poder justamente tener las herramientas. O también le podemos decir kit de prevención. Aparte de la movilización y todo lo que nosotros ya sabemos de siempre, tenemos o podemos crear este kit, y ya que todo el personal se capacite para entender lo que tiene que tener para trabajar. El colchón dinámico, que es el colchón de aire. Recuerden que el colchón de aire se usa para pacientes mayor de 48 kilos. No se coloca este colchón a pacientes que son menores porque no tiene evidencia que funcionen. Después tenemos los almohadones de gel para zonas de apoyo, los ácidos grasos hiperoxigenados, protectores cutáneos, que vienen en spray o también en hisopo, vitamina A, que es el hidratante, apósitos hidrocelulares o poliuretano para las zonas de apoyo, recuerden que estos apósitos sirven para prevención y tratamiento, como este de acá, y los removedores de adhesivo. Y siempre utilizar los relojes de posicionamiento, ¿sí? El trabajo de la prevención de lesiones por presión es en conjunto, siempre no tiene que ver con enfermería solo, sino tiene que ver con todo el equipo médico. No sé, de intervenciones, como les dije, es tener el conocimiento básico de los estadios también, el estadio 1, el 2, el 3, el 4, también puede estar con otras categorías, o sea, en vez de decir estadios, puedes decir categoría 1, 2, 3 y 4, y también está otra categoría que es no estadiable. Con respecto a esto, es básicamente tener en cuenta esto: si yo tengo un eritema que no palidece, ya determinamos qué grado es de lesión. El estadio 2 ya tenemos una pérdida del espesor parcial, el estadio 3 una pérdida total del grosor de la piel, y en el estadio 4 pérdida total del espesor de los tejidos, ¿sí? En este paciente, como le había mostrado, tenía una LPP estadio 1 en esta zona, y el tratamiento que se realizaba es limpieza con solución fisiológica y colocación de ácidos grasos hiperoxigenados, que es este que está acá, y la colocación de apósitos de espuma. Obviamente tratar de que el paciente no apoye los talones en todo el día, ¿no? O sea, tratar de que puede descansar, o sea, lo podemos colocar algunos apósitos para que levante y no esté apoyando, después puede descansarlo, después colocarlo nuevamente. O sea, el punto es que no apoye las 24 horas. Acordarse que
estos dispositivos que se usaban antes ya no tienen validez, el Arogal no tiene validez científica, así que esto ya no se usa, nosotros no lo utilizamos en la población pediátrica, porque no hay evidencia de que esté dentro de una guía de práctica clínica. Bueno, lo que sí se usa, como les dije, de primera línea, ácidos grasos hiperoxigenados de prevención y hasta el estadio 1, que sería en este caso, ¿sí? Cuando yo toco con mi dedo esta lesión, toco esta parte donde ven acá enrojecido, y cuando yo retiro la presión, permanece el mismo color, así que yo ahí ya sé que hay una lesión isquémica. Después el estadio 2, que era esta parte del tórax del paciente, que les dije que era por la compresión para hacer, cuando se realizó el RCP. Acá hay muchas formas de tratar al paciente. El paciente siempre depende del exudado que tenga. En este caso había que colocarle, como sangraba, como les dije que es un paciente neutropénico, se coloca el alginato de calcio, que es hemostático, colocar apósitos de espuma, como este, y siempre se protege todos los bordes con alguna barrera, ya sea acrilato, tipo Cavilon, pasta láser, hipogloss, cualquier material que me sirva para proteger y empezar a mejorar los bordes. Y si no tiene mucho exudado, como les dije, el apósito, digamos, de recomendación sería, si no usamos este que es de alta absorción, podemos usar el de baja absorción, que es tipo Mepilex, marca registrada, que son apósitos que son suaves y cuando yo los retiro no lastiman la piel, y lo puedo volver a utilizar por 7 días. Esta es la evolución, ¿sí? Acá empezamos a ver cómo fue quedando a medida que se realizó el tratamiento. También podemos colocar, hay otro tipo de tratamiento que son más especiales, que por ejemplo es, no sé, bandas de colágeno, cosas que por ahí a veces uno no tiene demasiado acceso, pero existen. Y hasta que llegamos a este punto, que es la última foto del 14/3, que ya el paciente tenía una buena cicatrización, ya en esta parte del tejido empezábamos a ver todos los folículos de crecimiento del pelo que empiezan a crecer, y en esta parte ya estamos usando con el paciente cremas de tipo, por ejemplo, Cicaplast, para mejorar el tema de la cicatrización, porque esto es como que es una piel muy fina, hay que protegerlo del roce, del roce de la remera, o que el chico a veces tenía el picazón de esa zona, por el tema justamente del crecimiento de piel. Así que de pasar de esto es como está ahora actualmente. Después, el paciente, como les dije, tenía un estadio 3 y 4, que también es una lesión combinada, porque se acuerdan que les comenté que el paciente tenía diarreas abundantes frecuentemente, también así que es combinada porque era una lesión por presión más por humedad. En estos casos tenemos que usar debridantes, ya sea enzimáticos o autolíticos. En pediatría generalmente se utiliza lo que es autolítico, porque se acuerdan que es 90% agua, o sea que es más para lo que es la población pediátrica. Y después tenemos también otros debridantes como el Iluxol, que recuerden que en estos casos es pacientes que tienen las alteraciones hematológicas, o sea, hay que tener en cuenta porque produce aplasia medular, uno de los eventos adversos del Iluxol, o anemia, así que hay que considerarlo bien si utilizamos eso o no. Pero en este caso nosotros usamos el autolítico, ¿sí? También se puede utilizar de esta marca también, que tiene también alginato de calcio, que ayuda también y hace que la herida esté húmeda, y proteger los bordes, como les dije. En este caso, en toda esta zona hay que protegerlo porque como estaba frecuentemente con deposiciones, entonces usábamos Cavilon, spray. También se podía utilizar pasta láser, con los depende. Y tratar de cubrir, y bueno, obviamente la higiene era frecuente porque el paciente tenía esta alteración, ¿sí? Pasamos a la... Y también, bueno, los hidrogeles también pueden venir en diferentes tipos de presentaciones. La evolución de esta herida, tenemos, bueno, acá, como les muestro, después siguió en esta de acuerdo al tiempo, ¿no? Después cuando fue lavando, ustedes, otro punto para que ustedes evalúen es cuando uno dice ya es una herida crónica, ya cuando pasa más de 6 semanas de una herida, ya pasa a ser no aguda, sino una herida crónica, entonces puede ser que tengas biofilm, entonces es necesario realizar las curaciones con otro tipo de dispositivos o soluciones, ¿no? No usar clorexina, porque acuérdense que la clorexina es citotóxica, así que uno lo tiene que dejar de actuar y después retirarla con fisiológico, pero existen también en el mercado otras soluciones como el Prontosan,
que no son citotóxicas y que mejora todo lo que es la humedad de la herida, saca el biofilm, el biofilm es que no permite que se haga la cicatrización o genere la cicatrización. Así que digamos que en estos casos, en este paciente fue una indicación que use Prontosan solución. Y obviamente nosotros miramos esto porque el paciente está actualmente con esto, el 14/3 está en esta situación aún, no terminó digamos, ni siquiera cerró. Tiene una profundidad más o menos de 2 centímetros, y también nosotros utilizamos, como era una lesión tan complicada, una terapia de presión negativa, que más o menos la tuvo el paciente por casi 4 meses, ¿sí? Para más o menos que tengan una idea, esta terapia es cuando se somete a la herida a una presión negativa que es activa, controlada, ¿sí? Por medio de un aparato, y hace un sistema de sellado que promueve todo lo que es la cicatrización, ¿sí? Acá les muestro que se coloca una esponja que es antimicrobiana, se coloca dentro de la parte donde tiene la herida, va toda con una tubuladura, como ven acá, y termina en el aparato, que es este aparato es el que da la presión. Depende del nivel de exudado, uno elige el aparato. Hay aparatos que dividen, si yo veo que la herida exuda mucho, entonces elijo aparatos que tengan reservorios grandes, ¿sí? En este caso, como la herida no exudaba tanto, se utilizó este sistema que es como más fácil de llevar, que el chico lo podía utilizar y todo, y llevárselo si tenía que salir a caminar cuando estaba internado en el CIM, ¿sí? Con eso se da una presión determinada, que uno le va preguntando al niño si tiene dolor o no, y cuando el chico tolera esa presión, que puede ser 200 milímetros de mercurio, se lo deja, y uno va evaluando el exudado que cae en un reservorio que tiene atrás de este aparatito, que es pequeño, y lo puede dejar el mayor tiempo posible, porque el objetivo justamente, como es neutropénico, es no estar abriendo todo el tiempo y exponiendo la herida al área ambiente, ¿sí? Bueno, los beneficios básicos de lo que es la terapia presión negativa es eliminar el exudado, como les dije, todo lo que es el tejido necrótico, sustancias tóxicas, disminuye el edema, todo lo que es el desarrollo bacteriano, favorece la reducción del tamaño de la herida, mejora todo lo que es perfusión y estimula la proliferación del tejido. Esos son los beneficios. ¿Por qué se eligió este tipo de sistema para el paciente? Nosotros teníamos la cura avanzada porque el paciente estuvo con alginato de calcio, con hidrofibras, con muchos sistemas de cura avanzada, pero veíamos que no evolucionaban, ¿sí? Entonces, ante esto, ya al ver que era una herida crónica, pasamos a elegir un VAC para mejorar, digamos, la cicatrización. Las precauciones que yo tengo que tener en cuenta, si yo voy a indicar un VAC, o bueno, el médico indica el VAC, es si el paciente está con algún anticoagulante o tiene una hemostasia deficiente, o un paciente que no colabora, porque si es un chico que se quiere arrancar todo, no va a ser un mecanismo, digamos, de elección para su tratamiento, pacientes con malnutrición, con infecciones no controladas, o sea, si yo coloco el VAC tengo que saber que la infección, o sea, que el chico tiene un biofilm, como les dije, porque era crónica y tardaba mucho en cicatrizar, ¿sí? Y aún está todavía con eso. Pero el chico no tenía fiebre, o sea, clínicamente estaba controlado, tenía Neupogen, que es algo que activa todo esto, mejora el tema de la neutropenia, ya prácticamente estaba mejorando los valores, así que era indicación de colocárselo. Y bueno, obviamente no tenía el tema ninguna neoplasia ni nada. Y las presiones que se recomiendan para los pacientes pediátricos siempre varían de 50 a 70 en menores de 2 años, y los mayores se le da de 75 a 125. A este paciente nosotros le colocamos una presión de 200 porque él es como que no, refería que no sentía ningún dolor, que estaba bien. Y bueno, y uno va evaluando las presiones con esto, con el tema del dolor, evalúa también el tema del exudado, si es mucho, si es poco, para determinar cuánto tiempo sigue, ¿sí? Con el sistema. Es muy importante cuando pasan más de 3 meses y yo veo que fue cicatrizando, porque la profundidad era más o menos de 5 centímetros y llegó a estar a 2 centímetros, y ya el paciente estaba en proceso de irse a su casa, bueno, no a su casa, sino que bueno, está
cercano al hospital porque todavía tiene que venir a controles hasta que se le dé el alta, digamos, definitiva, pero uno determina ahí si el paciente, o sea, puede ser que vaya a su casa con el VAC o no, entonces hay que hacer ciertas consideraciones o tener ciertos recaudos, digamos. Entonces, una de las cuestiones que uno puede hacer es pedir una ecografía de piel y partes blandas, entonces en este caso se le realizó la ecografía, y bueno, y acá lo que nos dice es que se explora la región sacra con transductor de alta frecuencia, se observa colección heterogénea con predominio hipocoica que presenta comunicaciones con la piel, que miden, acá nos dicen cuánto medía, color aumentada, aumento de espesor, ecogenicidad. Bueno, o sea que en realidad con esto nosotros o sea, vemos que todavía falta, ¿no? Que todavía la piel tiene partes que no están todavía adheridas al hueso, pero como ya disminuyó, el tamaño es menos, era 2 centímetros nada más, decidimos retirarle el VAC y seguir con cura avanzada, para que el paciente se pueda ir a la casa sin el aparato también, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la evolución de la parte de las heridas que tenía a nivel de la cabeza, ¿sí? Acá tenemos, como les dije, estuvo también con BNI, así que bueno, todo esto del arnés y todo, a pesar de que se le colocaban apósitos de espuma, igual el paciente, como siempre tenía mucho dolor abdominal, costaba mucho de que él quiera movilizarse, rotarse, porque el chico ya te respondía y te decía que no quería rotarse, no quería cambiarse, así que era muy poco el tiempo que él quería estar rotado. Aparte, bueno, todo lo que les dije, que todos los factores que él tiene para que produzca lesiones, ¿no? Para que se produzcan las Y eso lesiones. fue en el Así que, como les inodoro, dije, Graciela. Fue en el inodoro. Y en el inodoro era bastante, Sí. chorreó. Sí, por favor, ¿pueden Estaba silenciar el bastante chorreado del micrófono? baño. bueno. Bueno, acá como les dije, en la cabeza tenía lesiones por presión, varias, 3, estadio 3 y 4. El tratamiento en este caso fue con hidrogel, protección de los bordes con Cavilon, puede ser con hisopo o con spray, y luego se le adhería el apósito de espuma, ¿sí? Acá vemos como ya va evolucionando, que ya vemos tejido rosado, y ya no vemos casi prácticamente fibrina. Y bueno, y ahora en la actualidad el chico está así, como ven en esta foto, que es del 14 del 3. También fue evolucionando favorablemente la herida. Entonces, como les comenté, al ser todo esto que les estoy hablando ahora, ya tenemos que tener en cuenta que es una herida crónica, como les dije, y tenemos que evaluar siempre el concepto time, que es cómo evalúo yo el tema de la infección en una herida, ¿sí? La T sería de cómo controlo el tejido, la I el control de la inflamación y la infección, la M todo lo que es gestión del exudado, y la E el control de los bordes y todo lo que es perilesional. Porque si yo no tengo bordes sanos y limpios, o sea, la herida tampoco va a cicatrizar, ¿sí? Así que este concepto time es fácil, es un acrónimo fácil de recordar, así que nos sirve para este tipo de lesiones. La T, cuando hablamos la T, hablamos de tejido no viable, así como les dije, cuando yo tengo la piel del paciente, evalúo cuando tiene una lesión por presión si es un tejido necrótico o si está facelado, que es cuando está amarillo, o si tiene fibrina, ¿sí? Que es cuando está más que nada blanco. Entonces, en el mercado tenemos todo este tipo de productos que se pueden colocar, ya sea hidrogeles, como les dije, que es autolítico, o por proteolítico, que es con el Iruxol, que aparte, bueno, tiene antibióticos. Todos son de diferentes espesores, esta marca por ahí el hidrogel es más espesa, esta por ahí es más líquida, así que si yo veo que el gel es más líquido, tengo que proteger bien los bordes porque me va a lesionar el tejido sano, ¿sí? Entonces, cuando decimos el acrónimo, evaluamos la T primero, que es el tejido no viable, para saber cómo voy a tratar. Luego, cuando pasamos a la I, que es de infección, bueno, también yo evalúo el tipo de heridas. ¿Cómo está esta lesión? ¿Está contaminada? ¿Esta lesión está colonizada? ¿Es una lesión crítica? ¿O la lesión ya determino que está infectada? Entonces se hace el manejo de esta carga bacteriana con diferentes soluciones, ya sea, como les dije, la clorexidina o el Prontosan, ¿sí? La limpieza con carga bacteriana, bueno, es el Prontosan lo más recomendable, en solución o en gel, que es esto que está acá.
Si no tenemos, bueno, pasamos a la clorexidina, que les dije esto de que es citotóxica, así que la dejo actuar unos minutos y después lo retiro con solución fisiológica y sigo el proceso de curación con otro producto. Tener en cuenta que el Prontosan, si es gel, yo no lo puedo mezclar con el Luxol porque se inactiva, o con alguna cuestión que tenga plata. Soluciones que están contraindicadas, recuerden que esto es lo que es la povidona, está contraindicada porque es tóxico también, el agua oxigenada también, porque si es pura necrosa los tejidos, así que son soluciones que no están indicadas para la curación de heridas según las guías, ¿sí? Y cuando hablamos de la M, tiene que ver con la humedad, contiene agua, recuerden que todo lo que es el exudado tiene electrolitos, mediadores inflamatorios, factores de desecho, entonces de acuerdo a eso yo evalúo cómo si el exudado del área es nulo, es escaso, es moderado, es abundante, y de acuerdo a eso elijo qué producto voy a usar. Si es seco, leve, hidrogeles o hidrocoloides. Si el exudado es alto, ya tengo que usar estas espumas que les mostré, que son espumas que tienen bastante diámetro y pueden absorber bastante cantidad de líquido, y lo puedo combinar con alginatos de calcio cuando ya tiene mucho exudado. Acá, bueno, más o menos para que ustedes sepan, los alginatos es lo que va, los hidrocoloides lo utilizamos en exudado bajo, el poliuretano en medio, o también puede ser en alto, y las hidrofílicas en exudados altos, ¿sí? Hay mucho en el mercado para manejo de las heridas. Y los bordes, bueno, como les dije, el objetivo es restablecer la epitelización de la herida, y tenemos muchas selecciones podemos utilizar los ácidos hiperoxigenados, que es lo de primera línea, el zinc, el propóleo. Si no te cuento con esto, puedo usar vaselina líquida, pasta Lázaro o pasta al agua, para favorecer el tema de los bordes. Y por último, tener en cuenta esto de que a más curas, más posibilidades de complicaciones, de infecciones, más dolor del paciente y más ocupación del tiempo de enfermería, ¿sí? Tener en cuenta que la cura tradicional obviamente se realiza en varias veces, tiene mucho que ver con esto, la tenemos que realizar varias veces a las curaciones, el dolor del paciente, lesiones generalmente de la piel sana, y como dije también que tiene que ver con esto, tenemos que usar mucho tiempo. Si el flujo de enfermería aumenta porque tenés que dedicar más tiempo a repetir la curación del paciente cada rato. Así que tratar de hacer una buena gestión de las heridas, tener el conocimiento básico del manejo del paciente, de la prevención, tener en cuenta también que lamentablemente, aunque a veces se realicen todas las medidas habidas y por haber, los factores intrínsecos y extrínsecos del paciente pueden igualmente causar que el paciente presente lesiones por presión, ¿sí? Así que el conocimiento creo que es lo básico para que nosotros podamos entender los cuidados y brindarle al paciente cuidados de calidad. Y pese a que este paciente se fue de la terapia con todas las lesiones, nosotros realizamos el seguimiento en la internación para que el paciente no se corte, digamos, su tratamiento, porque no es que está en la terapia y pasa al cine y uno ya se olvida del paciente y queda así, no. Lo que se intenta es hacer el seguimiento para que logre resolver la mayor cantidad de sus heridas, y bueno, obviamente pueda irse a su casa, y bueno, y hacer el seguimiento con otro tipo de dispositivos como las teleconsultas, por ejemplo, hasta que logre el cierre definitivo. En este caso, que lo que nos queda por cerrar sería la lesión sacra, ¿sí? Bueno, acá terminamos. No sé si alguien quiere preguntar algo. Acabo de entrar y que terminamos. Dice. Bueno, estamos abiertos a si hay alguna duda acerca de lo que claramente expuso la licenciada Lorena Juárez. Así que si quieren formular alguna pregunta o atravesaron alguna experiencia en particular con algún paciente, también lo pueden comentar en este espacio. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Hola, hola Alejandro, gracias por estar ahí. No. Tenía algún tema técnico, no es lo mismo estar en casa que en la OCDE, y tuve algún problemita con el audio. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Ya hay preguntas en el chat. Si quieres, Lore, ¿cómo estás? Te las voy pasando. Hola. ¿Todo Bueno. bien? Sí, todo bien. ¿Cada cuántas horas se curan, supongo, las lesiones?
Y siempre depende de qué material se utilice, qué tipo de lesiones y la indicación del producto que se colocó. Si yo tengo, por ejemplo, una cura tradicional que no tengo los materiales, generalmente, como les dije, se van a repetir las curas cada vez que yo había exudado, porque no puedo dejarlo al paciente todo el día con la gasa, con el exudado, ¿sí? Si yo uso curas de avanzada, como les dije, estos apósitos de espuma, eso es si el apósito está manchado hasta las 3/4 partes, recién es cuando yo retiro el apósito y coloco uno nuevo. Ahora si yo, por ejemplo, el Iruxol que generalmente se tiene que colocar una vez por turno, o sea, por ejemplo, yo a la mañana coloco el apósito de espuma y el Iruxol, a la tarde yo puedo retirar, puedo despegar el apósito de espuma, limpiar de vuelta con solución fisiológica, colocar el Iruxol y proteger los bordes y cerrar de vuelta el apósito. Si ese apósito permanece limpio, o sea que no sobrepasa el tema del exudado, puede estar colocado 7 días, puedo usar el mismo apósito por 7 días, ¿sí? Y usar el ungüento o la crema según la indicación. Si uso Iruxol, una vez por turno, lo renuevo, o hidrogel. Si uso O sea, alginato de calcio, por ejemplo, si es una cavidad, eso puede estar 72 horas, depende del nivel de exudado. Si yo veo que sobrepasa lo mismo la espuma, entonces voy a tener que sacar todo y volver a cambiar el producto y colocar todo de vuelta. Depende siempre del exudado que tenga el paciente. creo que está más que contestada y muchos hicieron la misma pregunta, así que creo que contestamos todo lo que, si alguien más quiere preguntar algo, así, a ver, ¿cada cuánto se tiene que cambiar el Mepilex si no está manchado? ¿Y con qué producto es el Sí, adecuado para potenciar la protección? sí, si uso Mepilex, si es lo mismo, si yo veo que el producto no está manchado más de la mitad de la cantidad que corté, lo puedo seguir utilizando por 7 días. Si el producto ya está más de las 3/4 partes, de vuelta repito, lo tengo que retirar, ¿sí? Recuerden que la limpieza la uso, o sea, de preferencia es con la solución fisiológica, ¿sí? Digamos de primera lección. Ahora si yo veo, no sé, tengo un paciente que ingresa de afuera y no lo conozco y tiene una lesión, bueno, puedo hacer la primera curación con clorexidina. Obviamente que después los médicos lo van a ver y como es una cuestión de piel, por ahí le van a indicar un antibiótico y demás, entonces cuando yo vea que ya tiene una cobertura, digamos, sistémica, entonces yo puedo hacer la curación, continuar con solución fisiológica. Ahora si yo veo que tiene signos de infección, veo enrojecimiento, edema, olor, todas esas cuestiones, entonces ya pasamos a otro tipo de solución para hacer la limpieza. Acá Patricia nos dice, la solución fisiológica que provoca en algunos pacientes picor, en lesión, además de la solución de crecina acuosa, ¿qué otra solución se puede utilizar? Y también está indicado según las clínicas, las guías de práctica clínica, agua destilada, eh, solución fisiológica, y bueno, y el último, el que yo les dije que es de primera elección, que por ahí en otros países ya lo usan, no usan más fisiológico y usan directamente esta solución de Prontosan, sería, digamos, lo primero, pero como es algo costoso, bueno, nosotros usamos fisiológico y el Prontosan lo usamos para ciertos casos. Bien. Acá hay una pregunta de quemaduras, ya va a haber un encuentro del cuidado de la piel quemada en niños, ¿no? Así que, y para los que están preguntando si esto se puede ver, sí se puede ver después, está grabado, como ustedes verán en el Zoom, y se sube al canal de OCD Garrahan Enfermería, ¿sí? Así que para que le escuchen de nuevo a Lore toda esa genialidad, ¿sí? Y todos los conocimientos que nos transmite. Quería decirles a ustedes dos que están ahí, no se los decía antes ni por el chat ni por ningún lado, porque tuvimos 115 dispositivos conectados, todo un récord para nosotros, así que los re felicito. Lore, excelente la presentación, como siempre. Así que bueno, los esperamos en el próximo encuentro, si no tienen más preguntas. Bueno, todo tarde, Paola.
Pueden prender los micrófonos si quieren, ahora sí, ¿eh? Hay alguien con el micrófono prendido, pero que no quiere preguntar. Bueno, tenemos colegas de todos, Lore, te digo, de todas, y Ale, de todo el país y también de países limítrofes. Les damos muchas gracias por escucharnos, por darnos, y por supuesto, y el club de fans está Dele, mandarte felicitaciones. Así que estamos muy contentos con este programa. Quiero que sepan que, en este caso Lorena, pero todos los enfermeros que están exponiendo en este programa, son personas que están atendiendo directamente al paciente todos los días del año, ¿sí? Las 24 horas del día, los 325 días del año. Y aprovechan ese espacio para poder capacitarse, formarse en los diferentes aspectos. Lore junto con una de las impulsadoras y junto con un montón de otros enfermeros de otras áreas y sectores, y por supuesto con el apoyo de los supervisores y la dirección específicamente, se pudo armar el comité del cuidado de la piel. ¿No, Lore? ¿Querés contar un cachito de eso? Sí, que nosotros tenemos el comité de lesiones por presión, que obviamente que nuestro hospital, como es de alta complejidad, en un momento yo creo que va a terminar abriéndose a hacer un comité de heridas directamente, porque no tenemos solamente este tipo de lesiones, ¿no? Tenemos todas las lesiones por dependencia, bueno, todo lo que ustedes saben, lesiones relacionadas a lesiones oncológicas, no sé, abdomen abierto por cuestiones que son quirúrgicas, o sea, tenemos muchos tipos de heridas que realmente requieren este tipo de curaciones avanzadas, y bueno, el hospital lo requiere, ¿no? Así que este grupo está compuesto por enfermeros, también por médicos, farmacéuticos, y bueno, el trabajo es tratar de primero ver las prevalencias y capacitar continuamente al personal para que tengan las herramientas básicas de prevención sobre todo, y bueno, y después, bueno, seguiremos por la parte también de tratamiento. 8 de la mañana. Bueno, el video lo van a poder ver por el canal de YouTube, por supuesto hay que editarlo, así que esperen un poquito, lo podamos celebrar. Así que ni bien lo tengamos, lo van a encontrar en el canal, ¿sí? Al igual que todas las presentaciones que van haciendo los colegas del hospital. Muchas gracias a todos. Ale, mil gracias, compañero de toda la vida. Y gracias, Lorena, otra vez por estar ahí. Bueno, Bueno, y Chao. gracias a todos los que participaron. Dale. Saludos a todos.